Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre está ahora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Corea del Norte y Corea del Sur hoy ratifican la voluntad de una negociación y de una posible reunificación de la península coreana. Recordemos que los japoneses en 1910 ocuparon a toda Corea, esclavizaron a Corea y a partir de la Segunda Guerra Mundial, 1945, liberaron precisamente los aliados americanos y rusos en Europa contra los alemanes, pero también en Asia, junto con China, contra lo que era la presencia japonesa. Sin embargo, allí en Corea, como decíamos, el paralelo 38 separó definitivamente al norte comunista con un socialismo violento, radical, de partido único y líder único, frente a un sur que fue escogiendo poco a poco el camino de la democracia, 3 años de guerra 50-53, un armisticio, ni siquiera un tratado de paz, pero han convivido las dos Coreas, precisamente en el sur, una de las grandes economías del mundo, con democracia, con pluralismo, con elecciones, con separación de poderes, y el norte en esa visión revolucionaria, anacrónica, trasnochada del partido único y del líder único que quiere quedarse eternamente en el poder. Fracaso del comunismo en el mundo que se ha reconocido con la propia caída de la Unión Soviética, cuando Gorbachev se abrió a los modelos occidentales y europeos constitucionales y democráticos, y cuando todos los países que estaban en la órbita comunista, obligados y forzados, incluso Yugoslavia bajo Tito, con la mano dura del comunismo, rompieron y se establecieron como repúblicas independientes y soberanas. Precisamente en esa ruptura y caída del mundo comunista, el Papa en su tiempo, Juan Pablo II, tuvo una importancia fundamental, venido de Polonia, el primer Papa que no era italiano después de muchos años, abrió esa ruta nueva al papado, que la ha seguido ahora Francisco, con una visión más del tercer mundo, venido de un lugar lejano de América Latina, y que hoy cumple su visita ya terminada en Chile y va hacia el Perú, donde precisamente tiene también nuevos retos y nuevas situaciones, pero más allá de las críticas, de las situaciones particulares, sigue siendo el catolicismo un mensaje de redención en América Latina. 90% de los católicos están concentrados en el continente latinoamericano y América Latina, pues teniendo un papa ahora cercano, también está más cerca de Roma y del Vaticano. Pero recordemos que además el papa no solamente es jefe de la Iglesia Católica, sino que por esas razones del derecho internacional tiene el Estado del Vaticano muy pequeño, un microestado, pero con todas las características de un estado entre los 198 estados de la comunidad internacional. Y en el Perú todo listo para la llegada de su santidad el Papa Francisco. El presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski recorrió el miércoles la base aérea Las Palmas de Lima, donde el Papa Francisco oficiará una misa masiva el domingo. A un día de la llegada del pontífice al país, Kuczynski supervisó la preparación del operativo de seguridad en el lugar, que incluirá unos 8.000 policías y militares. Se espera que 1.200.000 personas acudan a la misa campal. El mensaje que trae el Papa Francisco lo escucharemos de él mismo, pero es la paz, el diálogo, el entendimiento entre todos. Chamanes de los Andes también comenzaron el recibimiento a Francisco, que llegará el jueves a Perú tras haber recorrido Chile. Los sacerdotes invocaron a sus deidades ancestrales en una playa de la capital durante un ritual de bienvenida. Hoy día el motivo es por la presencia del Papa Francisco, uno de los grandes líderes de la religión católica, de la cual en Chile se ha visto que han querido atentarlo, pero aquí en el Perú no va a pasar nada. Además de Lima, el Papa recorrerá la ciudad norteña de Trujillo y el amazónico Puerto Maldonado. Perú no recibía un papa desde hace 3 décadas, cuando Juan Pablo II participó en el Congreso Eucarístico en mayo de 1988. Algunos han criticado al Papa por el acercamiento a los pueblos originales y por el respeto a creencias y costumbres que parecen paganas, pero el Papa ha dignificado también toda creencia. El ser humano es finito frente a la muerte y frente a la eternidad y siempre, en el caso de los monoteístas, creemos en un Dios único, ya sean los judíos, los musulmanes o los cristianos, pero en muchos pueblos hay varios dioses a que se le cree y a los cuales se le rinde tributo, y los pueblos originales tenían también su propia veneración y su propio sentimiento de pertenencia a ese Dios universal. El Papa ha sido en eso moderno, en acercar la iglesia a las otras religiones dentro del diálogo de culturas y de civilizaciones. Y en el caso del Perú y de Chile, donde también hay procesos democráticos, como también en Argentina, ahora este año vamos a tener elecciones en México,
ya están las cosas clarificándose, las candidaturas, pero sobre todo en Brasil, donde está la sombra de Lula, el gran dirigente histórico, pero sentenciado y condenado y con posibilidad real de ir a la cárcel. La apelación de Lula que hace hoy para incrementar la posibilidad también de ir a la presidencia, si es que no hay una sentencia condenatoria. Lo cierto es que en Brasil ese socialismo del siglo XXI propio de los trabajadores del PTT ya no tiene la fuerza, ni tenía cuando Lula ni cuando la señora que estaba en la presidencia de la República, Dilma Rousseff. Por lo tanto, ahora hay que ver qué dice la justicia, pero en un proceso donde en el fondo hay acuerdo en que sea la justicia independiente la que decida sobre lo político. El expresidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva se dijo víctima de mentiras el martes a una semana de un juicio crucial para su futuro político. El 24 de enero apelará su sentencia a 9 años y medio de prisión impuesta en julio por el juez Sergio Moro. Podría ser absuelto, detenido o autorizado a hacer campaña y volver a ser presidente, aunque los analistas ven grandes riesgos. El histórico de ese tribunal ha sido confirmar la mayor parte de las decisiones de Moro, y con mucha frecuencia inclusive aumentando las penas que Moro ya había dado. Entonces sí, hay posibilidades de que esos casi 10 años de prisión a los que Moro condenó a Lula sean incluso aumentados por los jueces. Está en su competencia, está dentro de sus responsabilidades. Lula encabeza los sondeos para las elecciones presidenciales de octubre, las más impredecibles desde que la democracia volvió a Brasil, según considera el analista. El riesgo que podría haber en caso de que él no sea candidato es que la gente elija un presidente que va a tener muy poco apoyo popular, muy poca legitimidad. Eso va a ser complicado por varias razones. Brasil está viviendo una recesión muy grave. Tener una agenda difícil ante un presidente que no tiene ese apoyo fuerte va a traer dificultades muy grandes. El Partido del Trabajo que lidera Lula prevé enviar decenas de autobuses repletos de militantes a Porto Alegre el 24 de enero, cuando se celebrará el juicio de apelación. El alcalde de la ciudad reclamó el apoyo del ejército para el operativo de seguridad. Hay un gran riesgo de violencia en las calles, tanto en Porto Alegre durante el juicio como a lo largo de la campaña presidencial entre grupos de manifestantes a favor o en contra de Lula. Eso es algo muy raro en la política brasileña. En Brasil, al contrario de otros países de América Latina o incluso ahora en Estados Unidos, no tenemos tradicionalmente una política polarizada. El exmandatario es acusado de haberse beneficiado de los favores de la constructora UAS, que le habría donado un departamento triplex a cambio de la obtención de contratos para la empresa pública petrolera Petrobras. La visita del Papa a América Latina, como cualquier visita del Papa a cualquier parte del mundo, es fundamentalmente producto de una voluntad de la Iglesia y el Vaticano acercarse sobre todo a los sectores marginales, a los más pobres, porque la doctrina de Jesús en el fondo es una doctrina para los humildes. Pero hay que tener especialistas que conozcan, como Orlando Molina Sánchez, ex parlamentario venezolano, asesor de algunos gobiernos, y ha venido trabajando también muy cerca del Vaticano. Con él conversaremos sobre esta visita tan importante de Francisco a América Latina.